A las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Seguimos en directo América Edición Nocturna. Gracias por acompañarnos. A continuación, los titulares de la hora. Murió Alberto Fujimori. El expresidente de Perú tenía 86 años y luchaba desde hace tiempo contra un cáncer. Su hija Keiko Fujimori anunció el fallecimiento a través de la red social X. Venezuela podría cortar relaciones diplomáticas con España. La decisión la discutió la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, y es en respuesta a que el Parlamento español reconoció a Edmundo González como el ganador de las elecciones. Victoria legislativa para Javier Milei. La Cámara de Diputados de Argentina votó a favor de mantener el veto que el presidente impuso a la reforma de las pensiones. La oposición no contó con el apoyo necesario para revertir la medida. Y comenzamos Directo América con la noticia de última hora en Perú. A los 86 años falleció el expresidente Alberto Fujimori, quien en las últimas horas había estado luchando por su vida, según sus allegados. Su salud había sido tema de preocupación desde hace varios años y fue precisamente la causa de su liberación en 2023 tras pasar 16 años en la cárcel por crímenes de lesa humanidad. A continuación, un resumen de su trayectoria. Una actitud totalmente incompleta. En 1990, Alberto Fujimori emergió en la escena política peruana con promesas de cambio, pero con el tiempo dejaría tras de sí un legado plagado de controversias. Nació el 28 de julio de 1938 en la capital del país, Lima, en el seno de una familia de ascendencia japonesa. Sus primeros lazos con la política llegaron cuando se formaba como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Al llegar al poder no tardó en desmarcarse de sus antecesores con políticas económicas de carácter neoliberal. Su enfoque pragmático buscaba estabilizar la economía y logró frenar la inflación desbordada. En 1992 hizo un autogolpe de Estado, respaldado por los militares para hacerse con el poder, acabando con la separación de poderes en Perú al disolver el Congreso. Sus argumentos: combatir la corrupción e implementar una baraja de reformas. Un acto autoritario que encendió las alarmas sobre la democracia peruana. Sin embargo, su gestión se vio empañada por acusaciones de corrupción que surgieron en el transcurso de su mandato. Fue señalado por prácticas irregulares, nepotismo y malversación de fondos públicos. Su primera presidencia también estuvo marcada por un capítulo sombrío, el de las esterilizaciones forzadas. En medio de denuncias de violaciones de derechos humanos y una investigación de corrupción, la presidencia de Fujimori llegó a un abrupto final cuando renunció por fax. Posteriormente fue arrestado en Chile en 2005 y extraditado a Perú en 2007, un punto desde el que comenzó una larga trama judicial. Con el último episodio, su liberación en diciembre de 2023, cuando cumplía una condena por el asesinato de 25 peruanos a manos de escuadrones de la muerte en 1990. Tras ser liberado, anunció que buscaría nuevamente la presidencia en 2026, pero murió a los 86 años fuera de prisión y tras batallar contra el cáncer. Su muerte cierra un capítulo de la historia política de Perú, que aún hoy divide en dos a la sociedad, entre quienes creen que fue el salvador de Perú y quienes lo tildan de dictador. Pasamos a Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió al gobierno el cese de todo tipo de relaciones con España. Su solicitud hace parte de la escalada retórica que se desató entre ambos países luego de que el ex candidato opositor Edmundo González aterrizara en Madrid en busca de asilo y luego de la orden de arresto emitida en su contra y después también de que el Parlamento español votara para reconocerlo como ganador de las presidenciales venezolanas. Rodríguez pidió incluso que cesen los vuelos entre ambos territorios. Instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares, que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá, que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos, que se queden ellos. En Argentina, la Cámara de Diputados ratificó el veto del presidente Javier Milei que bloquea un aumento adicional del 8,1% a los jubilados. En Buenos Aires se desataron manifestaciones que terminaron en enfrentamientos con las autoridades. Entre tanto, se conoció el nuevo dato de inflación mensual que no favorece al gobierno. El informe es de Samuel Salgado Castro.
resulta negativo, se comunicará al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo. Así ratificó la Cámara de Diputados el veto del presidente Javier Milei contra la Ley de Movilidad Jubilatoria, que buscaba aumentar el ingreso pensional de los jubilados. El gobierno Milei impulsa un duro paquete de austeridad para revertir años de déficit fiscal y la alta inflación, pero el shock económico es contestado en las calles. Hubo enfrentamientos en las inmediaciones del recinto del Congreso en Buenos Aires durante el debate sobre el ajuste a los jubilados. La pensión universal por adulto en Argentina es de poco más de $268, en el país con la mayor inflación del mundo, situada en 236,7% durante los últimos 12 meses. Los jubilados son víctimas del shock económico. No sé cómo se llega, te juro que no sé cómo se lleva. Yo ahora tengo que cobrar en unos días y sé que en 10 días ya mi jubilación, porque cobro la mínima. Pero el gobierno no recula. En primer lugar, se logró bajar la inflación del 25,5% en diciembre al 4% en el mes de julio. Esto, recordemos, se hizo sin precios cuidados, sin ley de góndolas, sin chamanismo económico, que por supuesto nunca había dado ni dio ni dará jamás resultado. Recordando también que exactamente hace un año el viejo equipo económico o el anterior equipo económico, allí la inflación mensual era del 12,4%. A pesar del optimismo de la Casa Rosada, la tasa de inflación mensual sigue aumentando. En agosto se situó en 4,2%, 2 décimas más que en julio. Vamos a volver a Perú a propósito de la muerte del expresidente Alberto Fujimori. Además de la condena por los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori ha sido involucrado en varios otros procesos judiciales. Entre ellos se incluye su responsabilidad en programas de esterilización forzada a mujeres indígenas en la década de 1990. Precisamente para hablar de este tema saludamos a María Isabel Sedano, ella es abogada de la ONG Demus por el caso de esterilizaciones forzadas en Perú. María Isabel, bienvenida a Directo América. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la entrevista. María Isabel, primero, ¿cómo van estos casos? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué perspectivas de justicia hay para las mujeres afectadas? En primer lugar, queremos manifestar que la muerte de Fujimori produce el sobreseimiento de la extradición que se estaba buscando ampliar ante la Corte Suprema de Chile. La muerte causa sobreseimiento. De oficio, la Corte Suprema de Chile puede finalizar ese trámite. El abogado de Fujimori también lo puede hacer y nosotras también lo podemos hacer, pero vamos a dejar que sean ellos los que lo hagan. En segundo lugar, debe estar claro que el caso de Celia Ramos versus Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue, porque el que es juzgado en ese caso es el Estado. El Estado peruano es el juzgado en esta causa de una de las 18 víctimas mortales de la política fujimorista de esterilizaciones forzadas. En tercer lugar, el caso penal sigue en el Perú. Sigue porque Fujimori no es el único denunciado. Acá hay una cadena de mando. Y en esa cadena de mando también están denunciados los exministros de Salud, Eduardo John Mota, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, que ahora es congresista y además doctor de cabecera de Fujimori. No podemos permitir que este crimen de lesa humanidad quede en el olvido y vamos a seguir firmes, acompañando a las hijas de Celia Ramos, a las asociaciones de víctimas que así lo requieran, hasta lograr verdad, justicia y reparaciones integrales. María Isabel, ¿en qué quedan estos procesos de reparación para las víctimas?
las asociaciones de víctimas y varias organizaciones de sociedad civil hemos logrado una sentencia de amparo que le ordena al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reparar integralmente a las víctimas. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha convocado a un taller a más de 19 organizaciones de víctimas este 19 de septiembre para presentarles una propuesta de reparación. Esperamos que no se vulnere una vez más el consentimiento previo, libre e informado de las mujeres, en su mayoría campesinas, indígenas, quechohablantes, que se les proporcione toda la información previamente, que reciban las propuestas previamente para que ellas puedan conocerlas y expresarse informadamente. Ojalá que este taller no sea una vez más revictimizador, porque ya han habido otros similares. Y ojalá que este gobierno, este régimen, no instrumentalice a las víctimas. María Isabel, a propósito de esta convocatoria y en términos de justicia transicional, ¿qué pasos debería tomar el Estado peruano para garantizar que los crímenes cometidos bajo el gobierno Fujimori no queden impunes? Para empezar, exhortamos a fiscales y a jueces que no apliquen la llamada ley de impunidad, esa que este Congreso de la República aprobó para que no puedan ser juzgados crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2001, lo cual ha sido rechazado por diversas organizaciones internacionales, ya sea del Sistema Universal o Regional de Protección a los Derechos Humanos, por Naciones Unidas, porque es una ley inconstitucional que desconoce el derecho público internacional, el derecho internacional de los derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, como no prescriben las esterilizaciones forzadas. Esperamos, pues, que se recojan las varias propuestas que varias asociaciones de víctimas han hecho al Estado peruano para que se les repare con información previa, con un consentimiento libre e informado, que no se les use y que además la Fiscalía sustente ante el juez la denuncia que tiene que actualizar para que prosiga esa lucha y que la Corte Interamericana pronto nos convoque a audiencia para escuchar a las partes. Bien, era María Isabel Sedano, abogada de la ONG Demus por el caso de las esterilizaciones forzadas en Perú. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Directo América. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y de Perú pasamos a Nicaragua. La Asamblea Nacional reformó la llamada Ley Especial de Ciberdelitos y ahora esta será aplicable a los delitos que se cometan dentro o fuera del país. La normativa castigará con cárcel la propagación de noticias falsas o tergiversadas que produzcan alarma, temor o zozobra en la población y es calificada por la oposición como una ley mordaza que criminaliza el uso de redes sociales. Los detalles desde Guatemala con nuestro corresponsal para Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo. Daniel Ortega intimida y coacciona el uso de redes sociales y aplicaciones móviles al haber ordenado reformar de urgencia la ley de ciberdelitos en Nicaragua, también conocida como Ley Mordaza. Recordemos que en los últimos años han sido varios los opositores encarcelados por presuntamente haber publicado en Facebook críticas directas al gobierno de Ortega y Murillo. Según la oposición, con las 9 reformas que hoy aprobó por unanimidad la Asamblea Nacional, se abre la puerta a la criminalización del uso de redes sociales, principal medio de comunicación de los opositores al régimen. Opositores que también advierten que peligra el espionaje de aplicaciones en el celular, principalmente de los servicios de mensajería. No por azar prefieren comunicarse con cifrado extremo a través de Signal o de Telegram en lugar de WhatsApp. Entre las reformas a esta ley, que había sido aprobada en 2020, se amplía de 10 a 15 años de prisión la condena para
para quienes cometan los llamados ciberdelitos que atentan contra la seguridad del Estado, como por ejemplo la propagación de noticias falsas que desaten el pánico de los lectores. Quienes primero han rechazado esta reforma de ley han sido los propios periodistas nicaragüenses, gran parte de ellos exiliados en Costa Rica, al denunciar que una vez más se comprime la libertad de prensa con el perjuicio de que la ley será aplicable dentro y fuera de Nicaragua. Hasta aquí Directo América, edición nocturna. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten porque la programación en France 24 continúa. Ya viene Esther Herrera con un nuevo capítulo de Europa Hoy. Quédense con nosotros. Ellos observan, alertan, testifican, filman, fotografían. Son la voz de los que no la tienen. Son sus ojos alrededor del mundo. Los Observadores, una red de 5.000 ciudadanos comprometidos junto con France 24. Imágenes y testimonios de aficionados verificados por nuestros periodistas, transmitidos cada semana. Acompáñenme en Los Observadores por France 24 y France24.com.